Mira, Sergio, vamos a empezar con esta parte de vamos a arreglar el país. ¿Qué tiene Estados Unidos que tienen que estar arreglando? Bueno, desde mi óptica, hay un problema estructural en Estados Unidos y es que durante muchos, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial quedó devastada Europa y Estados Unidos y sus industrias ocuparon una gran cantidad de mercado y eso permitió un ascenso social muy grande de una clase media, de sectores trabajadores para cumplir el llamado sueño americano, porque había una bonanza en la producción. Sin embargo, a raíz de que esas economías se han ido recuperando, la aparición de China, India y otras grandes potencias, Estados Unidos ha ido estancándose poco a poco en su economía y además de eso, el sistema que se construyó favorece o tiende a la desigualdad. Es decir, normalmente se ve la economía norteamericana y se dice, wow, no es una economía muy poderosa, pero eso no significa que la distribución de esa ganancia, de esa entrada de recursos a Estados Unidos se distribuya de manera equitativa. Para dar un ejemplo, el tema de los retiros. Es decir, personas que aportan cantidades importantes mensual de su sueldo para la seguridad social, para su retiro, hoy en día cuando se retiran lo que reciben mensualmente no alcanza ni para pagar la renta. Entonces cada vez más común personas que trabajaron toda su vida, que aportaron a retiros y cuando se retiran tienen que pedir ayuda al Estado para tener una vivienda, por ejemplo, en un proyecto. Un proyecto es lo que en Venezuela llamamos misión vivienda, algo equivalente a misión vivienda. Entonces, eso genera molestia. Gente que siempre pagó su vivienda o siempre vivió rentado, aquí es muy común vivir bajo la renta, ahora tienes que pedirle ayuda al gobierno para poder llegar o pedir una especie de tarjeta que te dan ayuda para poder comprar la comida, etcétera, porque no te alcanza con tu retiro. Lo mismo está pasando con las farmacéuticas y con los seguros. Las empresas de seguros son estafadores, esencialmente. Es decir, tú tienes que gastar ahorita por familia un promedio de 15.000, 17.000 dólares al año pagando seguro, pero para que un seguro te cubra hay deducibles de 6.000 dólares, 7.000 dólares. Entonces al final la gente está pagándole a las aseguradoras grandes cantidades y no tienen un sistema de salud. Y además cada vez que padeces una enfermedad que realmente supera los 6.000 dólares, entonces empiezan las letricas chiquiticas, no te curo esto, no te curo esto. Entonces termina la gente en caridad, que son zonas, son digamos, fundaciones o gente que está ayudando para que puedan cubrir una medicina, porque el sistema es privado en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas, amén del sistema de educación universitaria, que es extremadamente caro, ha hecho que cada vez sean más y millones los excluidos al sistema de salud, al sistema de pensiones, al sistema de educación, que efectivamente hay que arreglarlo. El gran problema es que para mí el sistema electoral norteamericano genera una permanente polarización, por algo digamos que no tiene sentido explicarlo ahorita por tiempo, pero la forma de elegir imposibilita que haya representaciones de tendencias diferentes a los demócratas o a los republicanos. Entonces, nadie plantea nunca los problemas de fondo, salvo algunas corrientes dentro del Partido Republicano que ciertamente han venido planteando estos temas, pero son una franca minoría. Y como está tan privatizada la política acá en Estados Unidos, es decir, tú para poder ser diputado, para poder ser congresista, requieres un lobby muy grande, de muchos recursos, de mucho financiamiento. Todos los que rompan esa línea, todos los que critiquen a las corporaciones o todos los que critiquen la forma como está construido el sistema acá, automáticamente te cortan los recursos, por lo que son muy pocos los que son capaces de crear una autonomía financiera para poder llegar, por ejemplo, el caso del senador Bernie Sanders, que construyó un sistema de financiamiento durante años a través de pequeños electores, y por eso él puede decir muchas cosas que la inmensa mayoría no puede. Entonces está como trancado el juego porque si bien es cierto, los congresistas y los senadores saben que por el camino que van, digamos, son impopulares, están en contra de lo que opina la mayoría, no pueden cambiar porque sus financistas electorales no les permiten establecer una agenda que sea contraria a ellos. Entonces, en ese contexto, Trump, que es un tipo autónomo financieramente en buena medida, llegó y planteó, yo vengo a romper con todo esto. Ya, por supuesto, Trump es un populista. Trump para nada está pensando en los trabajadores o para nada está pensando en el contexto internacional, en la paz, en la seguridad, etcétera. Él está pensando en cómo él utiliza el Estado para beneficio tanto de sus empresas como del entorno que él representa. Luz. Sin embargo, bueno, cuando Donald Trump en el discurso que compartimos hace minutos hablaba de vamos a arreglar el país y todo esto, y también introdujo el tema de la migración. Decías, Sergio, que no necesariamente quienes hayan votado
por Donald Trump son personas que cuestionan a los migrantes en su totalidad. Explícame un poco esto. Bueno, por ejemplo, en el área donde yo trabajo en la construcción. Como tú sabes, yo soy ingeniero y tengo mucho contacto con los trabajadores del campo, los trabajadores que están, digamos, construyendo. Buena parte de ellos, por cierto, son migrantes, otros no, son de diferentes sectores. Y yo veía cómo progresivamente en los últimos 2 años esa población cambiaba la opinión hacia Trump. Y como un investigador social me ponía a conversar con ellos siempre, en todas partes, y el común denominador no era un ataque a los migrantes, no era un ataque racista, no, el común denominador es no me alcanza el dinero, no puedo pagar la renta se disparó, no tengo para pagar salud. Habían varios que me decían, bueno, yo tengo 20 años trabajando en esta empresa, estoy bastante estable, pero yo decidí suspender el seguro porque es que no puedo seguir pagando el seguro para mi familia, tendré que ir a caridad. Ahora imagínate un trabajador latino o no latino que tenga 20 años estable, que ha ido avanzando, estabilizándose pues, en su proceso migratorio, que ahora tenga que eliminar un seguro y aspirar a caridad para poder resolver su problema de salud. Entonces, claro, frente a esto hay un candidato que se llama Trump que dice hay que acabar con todo esto y yo voy a repararlo. Él no le explica muy bien a la gente cómo. Él dice algunas generalidades, como por ejemplo que va a aumentar las tasas como para las importaciones, si los chinos tienen que pagar más impuestos, los mexicanos tienen que pagar más impuestos, y cuando se aumente esa tasa, entonces las empresas norteamericanas van a poder competir y eso va a generar empleo. Y lo otro que plantea es reducir el impuesto de los grandes empresarios, porque de esa manera entonces puede irrigar hacia abajo un aumento de sueldo. Pero en realidad Trump ha estado en contra siempre de los aumentos salariales, de tal manera que, y además Trump no comparte para nada la posibilidad de un sistema de salud pública como existe en la mayoría del planeta, ni comparte la educación pública, ni nada de eso. Bueno, él es uno de los que plantea que, como mi ley, pues que si la gente no tiene cómo pagar, tendrá que ver cómo resolver, porque aquí se impone mucho, y eso es algo que no entendemos mucho en Latinoamérica, pero es importante mencionarlo, aquella lógica de que si tú eres pobre o si tú, digamos, Vamos por en el alguna aire. razón no puedes acceder a los recursos, es porque eres un loser, eres una persona que eres un flojo, eres una persona que fracasaste en tu vida. Es decir, la pobreza no está asociada a un sistema, sino está asociado a que tú eres un vago. Y eso es producto, bueno, de la historia calvinista, la cultura calvinista que hay acá, que es diferente a la cultura católica que impera en los países latinoamericanos. En eso se muestra.